En la mayoría de las redes sociales vemos cómo podemos crear diferentes identidades. Las personas se presentan de una manera, a veces en algunas redes sociales, y de otra en algunas redes sociales, y cambian cuando están a veces con los amigos o en la iglesia o con la familia. Tienen diferentes formas de presentarse y no nos sorprende que si le preguntaran a alguien, ¿y tú quién eres?, no supiera cómo responder. Así que hoy vamos a hablar acerca del tema genuina identidad. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos queridos, ¿cómo están? Nos encanta siempre tenerlos con nosotros aquí en su programa Consejos para Familias, donde nos gusta mucho traer obviamente lo que está pasando en la cultura y lo que la Biblia dice para traer esta especie de, se llama una hermenéutica, o sea, una aplicación de la escritura a nuestro contexto cotidiano. Así que de verdad gracias por acompañarnos. Y el tema de la identidad es un tema que se habla muchísimo entre los jóvenes, entre las redes sociales y hoy queremos tener obviamente un entendimiento de lo que es la identidad bíblica y cómo es que nosotros los padres, los líderes, podemos hablar a nuestros hijos acerca de este tema tan candente. Porque a veces como cristianos nos sentimos presionados a responder simplemente a la presión de lo que las personas dicen y a veces nos vemos como un espectador nada más, ¿verdad? Están diciendo cosas y no sé qué decir a veces, no sé qué pensar. Miren, nosotros como cristianos tenemos una clara identidad de quiénes somos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque la Escritura está llena de afirmaciones de quién es el Señor y quiénes somos nosotros para Él. Y es muy importante mientras, o sea, como padres, como líderes, poder responder adecuadamente y no dejarnos presionar por las ideas muy en boga que están, ¿verdad? Y hoy, bueno, estaba leyendo recientemente un artículo de Carl Santos, quien es pastor de la iglesia Redeemer en Niagara Falls, y comenta algunas cosas que voy a estar hablando, así que es bueno saber un poco una referencia que tenemos en cuanto a esto. Entonces, número uno, lo que quiero decir en este día es que nuestra identidad significa más que la identidad sexual. Sabemos que actualmente se habla mucho de la identidad de género y las personas están debatiendo en la política, en la educación, en lo social acerca de este tema. Pero ¿quiénes somos, queridos amigos y hermanos? Es más que nuestro género o nuestra identidad sexual. La Biblia nos dice que que Dios creó varón y hembra, o sea que somos en ese sentido a nivel sexual lo que Dios nos ha definido pero hay mucho más que eso. Es como si ustedes preguntan, hola, dime tú quién eres, a qué te dedicas. Tú empezar así, yo soy heterosexual. O sea, creo que podemos hablar de muchas facetas de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Por ejemplo, yo soy papá, soy suegro, soy pastor, soy mexicano, soy consejero bíblico. O sea que hay una serie de aspectos de mi personalidad y mi identidad que no están confinados solamente al aspecto sexual. Y es muy importante porque Jesucristo nos da en la palabra esta definición clara de cómo ustedes son. Por ejemplo, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Nos habla de que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Nos habla acerca de que somos la luz del mundo, de que somos la sal de la tierra. Hay una identidad, queridos amigos y hermanos, que tenemos tan clara en Cristo y que debemos de siempre mantenernos en esa claridad. Yo sé quién soy en Cristo y yo sé para qué estoy aquí, entiendo mi propósito, mi llamado. Es algo muy importante para no estar como divagando e incluso enseñarles a nuestros hijos cuando ellos preguntan, cuando hablan acerca del tema, tenemos que recordar la identidad arraigada, clara, concisa, precisa que Dios nos dio en la Escritura. Y muy importante que sepamos que no podemos crear identidades que están arraigadas en cualquier cosa que no sea Dios. O sea, yo creo que, por ejemplo, una persona que se dedica, por decirle algo, a la jardinería, o se dedica al hogar, o se dedica a alguna industria o a las ventas, está bien, o sea,
tiene esta faceta de su vida donde se identifica como una persona en el mercado de trabajo. Pero una cosa muy importante, por ejemplo, es que los que somos papás, soy padre de familia, estoy criando a mis hijos, soy miembro de la iglesia, tengo un llamado dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos bien claro, hermanos queridos, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra genuina identidad en Cristo Jesús. Porque hay quien, la cultura dice eso y quiero aclararlo, ¿no? Necesitamos saber que hay una fuerte influencia de la cultura que nos quiere decir quiénes somos, que incluso quiere redefinir nuestro origen y nuestra identidad. Y nosotros tenemos que tener claro que las corrientes de pensamiento modernas, la teoría de la evolución, por ejemplo, todo lo que es este posmodernismo o esta modernidad líquida, etcétera, de lo que se habla, presentan ideas que parecen muy inteligentes, muy modernas, pero que no es que uno sea cerrado, pero uno tiene claro lo que es en Cristo Jesús. Así que es importante y vamos a seguir hablando de este tema, pero si usted tiene una pregunta, recuerde, puede llamarnos al 877-711-3342. Y bueno, para cualquier pregunta también nos puede dejar su pregunta en precisamente nuestras dos páginas, ya sea la de Facebook de Pastor Nets Gómez o el canal de YouTube de su servidor Pastor Nets Gómez, donde usted puede dejarla por escrito, la contestamos con la escritura y nos encanta escuchar qué están pensando los papás, las mamás, los jóvenes, los pastores, los líderes acerca de temas tan importantes como tienen que ver con la identidad. Y quiero reiterar, entonces, nuestra identidad va más allá de nuestro género sexual. A veces hay quienes quieren solamente encasillar a los jóvenes, tú eres bisexual o tú eres homosexual o tú eres todas estas cosas, ¿no? Y una persona que tiene una crisis de identidad, una confusión en su identidad, tiene que aprender a saber, ok, una cosa son mis sentimientos, atracciones, fantasías y otra cosa es quién soy yo, quién me hizo. Dios es mi creador. Dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Me hiciste, dice, primero escribiste en un libro todo lo que ibas a hacer de mí y luego me formaste sin que faltara nada. Estoy maravillado, dice David, porque son maravillosas tus obras. Dice, mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Entonces, de acuerdo con la escritura, nuestro nacimiento no es por accidente, es deliberado. Dios quiso que nosotros naciéramos. Y le dijo al profeta Jeremías, me encanta esta palabra, le dijo, antes de que tú nacieses, yo te di por profeta a las naciones. Y él tenía una identidad de ser un profeta y él se sentía, yo no me siento profeta, yo me siento un niño, me siento torpe, me siento incapaz, me siento inadecuado, pero el Señor empieza a hablarle, no, no tengas miedo y no digas a un niño porque donde quiera que yo te envíe tú vas a ir y lo que yo te diga que tú hables vas a hablar. Y el Señor le afirma la identidad a Jeremías como un mensajero del reino, profetizando a naciones, profetizando a reinos, y aunque nadie lo escuchó en su tiempo, hubo mucha oposición para este profeta. Las palabras que el profeta habló sobre las naciones como Egipto, Etiopía, Israel, Judá, Jerusalén, se cumplieron al pie de la letra. Entonces, es hermoso cuando nosotros podemos ir a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a la palabra de Dios para poder encontrar nuestra identidad y saber quiénes somos. Especialmente, y quiero mencionarlo, hay personas que están viviendo situaciones familiares muy tensas. Recientemente hablaba con una persona, un joven, está teniendo muchos problemas con su pareja y él me decía que se siente muy ofendido por su pareja y muy lastimado. Y obviamente el abuso emocional es difícil, pero yo le decía a él, mira, es verdad que cuando una pareja nos dice algo, nos duele y es muy difícil porque amamos a esa persona y esperamos que nos diga cosas positivas o que si tiene cosas negativas nos las diga de buena manera. Y obviamente cuando nos ofenden, nos maltratan, nos dicen no me hubiera casado contigo, es muy doloroso. Pero yo le decía a él,
En última instancia, tú tienes la libertad de poder definir que independientemente de lo que tu pareja está diciendo de ti, tú sabes quién eres. Tú no puedes decirte estoy sumamente herido, sumamente lastimado, como que soy una víctima irremediable, porque cuando estamos en Cristo y tenemos esta claridad, porque tenemos una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos mantener nuestra identidad. Yo recuerdo el caso de Viktor Frank, un judío quien estuvo en los campos de concentración, donde dice que ya su nombre se lo quitaron, le tatuaron un número, lo trataban como animal, le gritaban, hacía cosas denigrantes, pero dice que él cuando sale de los campos de concentración, él todavía sale bien, o sea, sale listo para continuar su vida, a pesar de la tremenda crueldad que vivió. Cuando le preguntaron, ¿cómo le hiciste? Dijo, bueno, un hombre, una mujer, en última instancia, tiene la libertad de decidir quién va a permitir que moldee su identidad. Yo nunca permití, dijo él, que los nazis, ni los soldados, ni las circunstancias moldearan mi identidad. Yo sabía quién era. Entonces, el ejemplo de este hombre es un ejemplo de alguien que vivió en un contexto de mucha crueldad, de mucho abuso, algo terrible. Sin embargo, pudo sobrevivir y sostenerse porque tuvo claro su identidad, tuvo claro su identidad. Entonces, es muy importante, volviendo a nuestro tema, entender que la cultura, hermanos queridos, sí forma un papel muy importante o influencia. Hay que ser conscientes de cuánta influencia tiene los medios masivos, o sea, la música, las películas, los anuncios, las redes sociales, las opiniones, las tendencias, las modas, lo que se dice en estos talk shows, lo que dicen acerca de los artistas. Es increíble cómo esas cosas nos moldean para sentirnos o fracasados o exitosos, para sentirnos, perdón, o alguien que como que sí pudo triunfar en la vida, o para sentirte que eres cool, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? El mundo que ellos viven dentro de sus escuelas, dentro de sus amigos, les pueden hacer sentirse que no sirven para nada, que son un fracaso, que son feos, que son torpes, que son inútiles, que son ignorados. Y esto es muy importante, hermanos queridos. Yo creo que una labor de los padres hacia los hijos es hablarles identidad, sin exagerar y sin como tratar de sobrealabarlos, hablarles quiénes son en Cristo Jesús, quiénes dice el Señor y decimos nosotros sus padres que ellos son, y hablarles verdad, hermanos, y también los líderes. Yo me doy cuenta que las palabras mías como pastor tienen un peso en las personas que Dios me ha permitido servir en la iglesia, ¿verdad? Mira, me dicen, pastor, usted me dijo esto. Y a veces fue algo positivo. Bueno, espero que siempre sea positivo, pero a veces tal vez fue algo negativo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes del impacto que nuestras palabras están teniendo en las personas que nos ha tocado servir o liderar. En el caso de la familia, en el caso del ministerio, en el caso de la iglesia, incluso en el caso del campo de trabajo. Entonces, una cosa muy importante para seguir hablando de la genuina identidad es que necesitamos aceptar la identidad que Dios nos da. Dios en su palabra, y hoy quiero mencionar cosas que Pablo habla en Efesios, nos dijo claramente, tú eres tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres un pueblo escogido por Dios, tú eres mi especial tesoro, tú eres llamado por mí. O sea, estas afirmaciones, hermanos, muy importantes, escuchen por favor, tenemos que estar en contacto diario con el Señor en una vida de comunión para que siempre, aun en medio de lugares hostiles, de situaciones familiares, de situaciones de ataque, de crítica, podamos mantener clara nuestra identidad y podamos sostenernos íntegros, o sea, completos en los tiempos difíciles. Entonces, es importantísimo aceptar la identidad que Dios nos ha dado en su palabra y a través de la obra de Cristo. Entonces, cada identidad que las personas crean para sí mismos, eh,
como una apariencia, una especie de careta que queremos dar. A veces es un intento fallido de reconciliarnos con lo que sentimos que somos. A veces Satanás nos añade mucho eso. Tú no lo haces, tú eres un hipócrita, tú no puedes, tus problemas son demasiado grandes, tu crisis no la vas a poder superar, tu caso es el peor. Satanás es el acusador y tenemos, hermanos queridos, que estar, por eso le decía, en constante contacto con el Señor, con su palabra, con el Espíritu Santo, con mentores y personas de Dios que nos hablen verdad a nuestras vidas. Es importante. Yo quiero decir algo en esta mañana, en este día. Nosotros no somos, en primer lugar, la suma de nuestros fracasos o éxitos, de nuestras tradiciones y expectativas familiares o incluso de nuestras preferencias sexuales o de nuestras luchas. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados o nacidos ni de carne, o sea, no solamente de una iniciativa humana, no solamente por el deseo de una pareja que quiso tener un hijo, sino son nacidos de Dios. Esta identidad de hijos, hermanos, es súper importante. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, la palabra, nos dan esta claridad de quiénes somos en el Señor y debemos de mantenernos, ¿no? Dice este joven Carl, dice, los occidentales que no conocen el Evangelio solo pueden verse a sí mismos como lo dice Madonna, soy mi propio experimento, soy mi propia obra de arte, pero en Cristo, hermanos, podemos estar de acuerdo con lo que dice este hombre George MacDonald, quien escribió, preferiría ser lo que Dios eligió para hacerme que la criatura más gloriosa que se me pudiera ocurrir a mí mismo, porque haber sido pensado, nacido en el pensamiento de Dios y luego hecho por el Dios mismo, creador del universo, es lo más apreciable, grandioso y precioso de todo el pensamiento. Amén, hermanos. No hay quien tenga más claridad acerca de quién eres que tu creador, que tu redentor, que el que te llamó, que el Rey de Reyes, que tu amado buen pastor. Entonces tenemos que siempre, me encanta lo que dice George MacDonald, él dice que nosotros, Dios eligió, Dios nos formó, y entonces más que lo que a mí se me pueda ocurrir, yo necesito ser aquello que Dios me creó. Ayer hablaba con un joven y me encantó lo que él me decía, porque yo estaba comentando en la predicación, estaba diciéndoles que a veces pensamos que nosotros podemos tener un mejor plan para nuestra vida que el que Dios tiene. Yo le decía, quiero decirles que la Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no creo que nosotros podamos tener un mejor plan que el que Dios tiene para nosotros, ni una mejor identidad que la que Dios tiene para nosotros. Y este joven me decía, pastor, ore por mí, porque yo a veces he pensado que mi idea, mi concepto, mi plan es mejor que el de Dios. Y no es cierto. Empecé a orar por él y él estaba quebrantado, estaba llorando. Me decía, gracias por haber hablado esas palabras. Y mire, mientras vamos ya perfilándonos a la parte final de nuestro programa, estaba viendo cómo Satanás quiso atacar la identidad de Cristo. Dice la palabra que en la tentación le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda esto. Si eres el Hijo de Dios, échate. Satanás quería cuestionar la identidad de Jesucristo, pero lo más precioso es que el Padre afirmó quién era Cristo aún antes de que él hiciera cualquier milagro, predicara cualquier sermón. Dice la palabra en Lucas 3:21-22, dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado y mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él, sobre Jesús como paloma, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Estas son las palabras del Padre Celestial sobre sus hijos. Entonces vemos cómo Satanás quiso cuestionar. Ahí en Lucas 4:3, bueno, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, porque Dios dijo que te iba a alimentar. Y mira, pobrecito de ti, cómo tienes hambre.
Y luego dice que le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque hay una promesa que dice eso. Y Jesucristo nunca se dejó llevar por las insinuaciones de Satanás que querían hacerle dudar de quién era. Jesús afirmó, fíjese bien, a mí me encanta, cuando él va para su tierra natal, porque es donde la gente lo conocía, y dice que él habló, él dijo, yo soy el cumplimiento de Isaías 61. Dice que ahí en Lucas 4:18, dice, se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Qué hermoso. Cristo aún, porque dice que ahí estaban, pues él es el hijo de María y de José, nos conocemos a sus hermanos, dice que le menospreciaban, pero dijo, yo soy el cumplimiento de la palabra profética de Isaías. Jesucristo pudo mantenerse claro en su genuina identidad. Y no era una pretensión, no era una falsedad, no era una presunción, era la realidad. Y ese es el llamado, hermanos queridos, cuando hay un cuestionamiento. Dice la palabra, mientras ya estamos yendo al final, en Lucas 4, dice, todos hablaban bien de él y algunos se quedaban asombrados. Y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser si él es el hijo de José? Entonces le dijeron, dice en Lucas 4:23, entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pues Cristo sabía que iba a haber un rechazo y un menosprecio porque la gente estaba muy familiarizada con él y lo menospreciaban, pero Jesucristo pudo mantenerse claro en su identidad. Yo quiero solamente, hermanos, citar algunas de las afirmaciones de lo que Pablo el apóstol dijo en la carta a los Efesios acerca de nuestra genuina identidad en Cristo Jesús, para que podamos, si tú estás pasando hoy por un tiempo de depresión, un tiempo de desánimo, un tiempo donde estás ofendido, un tiempo donde sientes que no tiene caso, quiero citarte lo que dice la Escritura, lo que Dios, lo que tu Padre Celestial dice acerca de ti. Dice que tú eres escogido. El Señor te eligió a ti, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Eso es en Efesios 1:4. Efesios 1:5. Somos adoptados. O sea, tú ya no eres un huérfano, una persona dejada, una persona ignorada. Tú fuiste hecho miembro de la familia de Dios. Efesios 1:5 dice eso. Efesios 1:6 dice, somos aceptos en el amado. Amén. Tal vez tú has vivido rechazos, has vivido tentaciones, has vivido traiciones, pero dice la palabra que somos aceptados en el amado que es Cristo. Esa es nuestra identidad. Aunque alguien nos rechace, nosotros somos aceptados. David decía en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, con todo el Señor me recogerá a mí, bendito sea su nombre. Otra cosa más, dice en Hebreos 1:11, somos predestinados. O sea, el Señor nos destinó desde antes para ser sus hijos. Efesios 1:12, somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no somos un error, nosotros no somos un problema, nosotros no somos alguien defectuoso, somos para alabanza de la gloria de Dios. También dice en el 1:13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de nuestra herencia gloriosa. Yo quiero hablarte el día de hoy y no estoy siendo simplemente positivo, estoy siendo verídico y bíblico para que tú puedas vencer toda crisis de identidad y aceptes la verdad de lo que Dios dice acerca de ti. Dice también que somos amados y de verdad tenemos que entender que aunque hemos vivido a veces cosas difíciles o fracasos financieros o fracasos en un negocio, somos amados. Efesios 2:8
Dice, somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Bendito sea el Señor. Tú y yo somos una creación, una obra maestra de Dios, no para creernos mucho, pero para saber quién somos, y fuimos creados no para cosas malas, sino para andar en esas obras buenas. Dios ha diseñado, ha trazado un plan específico para ti, y tú puedes y debes andar en esa identidad que es en Cristo. Quisiera cerrar este programa que siento que es de Dios, orando por ti. Padre, hoy bendecimos a mi hermano, mi hermana, que está viendo este programa, declarando que su genuina identidad fue definida por Cristo en la cruz del Calvario, su valor, su propósito. Declaramos que otras identidades o etiquetas que le han puesto personas a lo largo de la vida, aún en la iglesia tal vez, ahora, Señor, hay un claro entendimiento de quiénes son en ti, y pueden pararse con confianza y con humildad para vencer, Señor, rechazo, para vencer confusión de identidad, para vencer depresión y desánimo. Señor, gracias por la identidad genuina que tenemos en Cristo Jesús. Sella tus palabras en el corazón de cada persona este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Consejos para Familias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez. Este es un momento de un gran despertar. Es un momento de un volver al diseño original, al corazón del Señor. Cristo está íntimamente involucrado en la iglesia, y Él espera ser recibido, honrado, hospedado como Él es digno. Y yo creo que Dios está llamándonos de nuevo a este lugar donde veremos una manifestación poderosa y gloriosa de la presencia de Cristo. Y yo creo que es el momento de responder, querida iglesia, a este llamado del Espíritu Santo, de hospedar su presencia y ser iglesias, tabernáculos centradas en la presencia del Señor.